Bien, y seguimos entonces con la devolución. Pero tengo que- Bueno, no me abre el... Veamos. Estoy compartiendo pantalla, ya me perdí. Ahí están viendo el Power. No, Ahora sí, ¿no? Bien. Entonces, estábamos en este punto que es importante en la idea de que no vamos a... las respuestas a las preguntas van a ser, a menos que se les pidan alguna pregunta en especial, ¿sí? A menos que se les pida especialmente que contesten en forma de cuadro, por ejemplo, vamos a evitar, ¿sí? Cuadros, flechas, punteos, frases, lo que les estaba diciendo, ¿no? Cuando uno usa, por ejemplo, acá en el Power, en un Power, en una presentación de una clase, es muy común que uno utilice flechas, cuadros, punteos distintos. ¿Sí? Esto ustedes los van a ver y pueden decir, bueno, ¿por qué si en el Power pueden aparecer esas flechas, esos punteos, en el parcial no lo puedo hacer? ¿Se les ocurre por qué en una presentación de este tipo está bien, que yo lo acepto como condición, como posibilidad, y en un parcial no? ¿Se les ocurre por qué? ¿Puede pasar eso? Acá yo lo estoy presentando en un Power, pero en una clase presencial esto mismo lo haría en el pizarrón, ¿sí? En el pizarrón, bueno, el pizarrón siempre yo lo lleno de flechas, flechas que van bien en la... Entonces, suelen ser bastante caóticos mis pizarrones. Bien, ¿por qué en un pizarrón sí y en una respuesta de parcial no? ¿Se les ocurre la respuesta a eso? Creo que para no generar ninguna malinterpretación, pongo de la Para, respuesta. bien, para no generar ninguna malinterpretación. ¿De dónde podría venir la mala interpretación? ¿Por qué se podría generar una mala interpretación? Bien, porque acá dicen por el chat, porque son puntos específicos a resaltar un power, sin embargo, en un parcial no sería completo, porque en una clase los profesores acompañan los punteos con una explicación. Bien, va por ahí, ¿sí? Porque en una clase, tanto si hay una presentación de Power como si hay un pizarrón, tenemos además la apoyatura de la oralidad, ¿sí? Yo, bueno, acá lo que hago es indicar por ahí unas frases, medio frases sueltas, pero después yo les doy un sentido, agrego un montón de cosas desde la oralidad. En la instancia de ahora vamos a ver algunos ejemplos, en la instancia de un examen en donde yo me encuentro, no sé, signo lingüístico, hay un montón de flechas, arbitrario, inmotivado, ¿y qué quiere decir todo? ¿Qué quiere decir la flecha? ¿Sí? Cuando uno hace una presentación, un pizarrón, pone una flecha, en la explicación oral explica justamente el sentido de esa flecha.
en un parcial no están ustedes ahí, en un parcial o en una consigna como la que hicieron para hoy, no están ustedes ahí para explicar el sentido de esa flecha. Entonces, tienen que textualizar absolutamente todo, ¿sí? Como para que no queden puntos que no se entiendan, como para que no haya ambigüedades, ¿sí? Tiene que estar todo explicado de la mejor manera posible. Siempre, y esto es algo que tienen que tener en cuenta a la hora de contestar un parcial, posiblemente ya lo hayan reflexionado alguna vez, esta idea de que cuando ustedes escriben un parcial, evidentemente la persona que se los va a corregir o a evaluar, obviamente ya sabe lo que ustedes están escribiendo, ¿sí? Y muchas veces pasa que en una situación de devolución de examen uno dice, bueno, pero fíjate que acá esto no es claro, bueno, profe, pero sí, bueno, sí, yo lo entiendo porque sé de la materia, pero los que tienen que dejarlo lo suficientemente claro son ustedes. Ustedes tienen que responder una consigna pensando, o sea, tomando como la idea de que la persona que lo va a leer no sabe nada del tema y ustedes tienen que explicarle para que lo sepa, ¿sí? Cuando se da una situación de un examen, por ejemplo, en una situación de clase común, el que sabe es el docente y transmite ese conocimiento al alumno que en principio no lo sabe, ¿sí? En la situación de examen, esos roles se invierten. El que da el examen, el alumno, tiene que ponerse en el lugar del que sabe y transmitir ese conocimiento a alguien como si ese otro no lo supiera, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera podría saber yo entender qué es el signo lingüístico si aparece? Defina signo lingüístico, signo de puntos arbitrario. Imagínense una persona, hagan la prueba con alguien que no está cursando semio, que nunca leyó Saussure, y díganle, mira, che, te defino signo lingüístico así, signo de puntos arbitrario. ¿Va a entender de qué se trata? Evidentemente no. Si yo como docente lo entiendo es porque tengo un montón de lecturas previas, pero la idea es que no lo tenga que reponer yo esa información, la idea es que lo pongan ustedes, ¿sí? Entonces por eso no es una cuestión de, no es un capricho el no querer las flechas y los cuadros, incluso hasta sería muchísimo más sencilla la corrección, ¿no? Pero bueno, me parece que se pierde un montón de información que ustedes deberían incluir. Entonces, repasando que la información en los archivos que nos llega sea completa, con el nombre de ustedes, con el número de comisión, que haya un ejercicio de relectura de lo que mandan o de lo que entregan, si esto a futuro, si cuando a futuro hagan algún tipo de presentación presencial, y después ya entrando en cosas puntuales de lo que nosotros pedimos en semio. Por ahí en otras materias no son estrictos en este sentido. En semio sí evitamos cuadros, flechas, punteos, etc. Después si en los cuadros, flechas, Claro. punteos, uno ve, ¿no? Que está bien, que no sé cómo se hago para admitir desde acá, che. Una pregunta. Sí, sí, te Hola. escucho. Sí, te escucho. Yo en la pregunta uno, por ejemplo, como que pedían diferencias, me parece, entre habla y lengua, ¿verdad? Sí. Ya. Yo lo hice como en un cuadro así comparativo. Tú lo hice mal, entonces, ¿no? O sea, como que no era la idea de enviarlo en cuadro comparativo. Bueno, eso es justamente lo que estoy diciendo y lo que estoy diciendo y lo que dije antes de que cada uno Claro. trate de traspolar lo que yo digo acá a su propio Mm, trabajo, ¿sí? sí, Después, sí. por supuesto, que va a pasar, esto no quiere decir que todo, a ver, hay que después pensar que esto no es matemática, ¿sí? Sí, tiene razón, Que claro. seguramente puede haber alguien que haga un cuadro súper desarrollado y alguien que haga un cuadro súper escueto. A lo mejor el que hace el cuadro, o sea, nadie va a desaprobar la materia porque hizo un cuadro. O sea, el punto es, Ujú. no, yo veo un cuadro, entonces listo, ya está desaprobado porque es un cuadro. No, no pasa por ahí. Si dentro del cuadro, el cuadro está desarrollado, hay gente que hace cuadros porque le pone liñitas alrededor, pero en realidad dentro del cuadro tiene un texto, ¿sí? Que eso, bueno, Sí. es un cuadro que está mal hecho, pero a nosotros nos sirve porque se entiende mejor lo que le estamos pidiendo. Digamos, cada caso va a ser particular en ese sentido. Insisto, si el cuadro está completo y yo siento que no necesito que venga el alumno a reponer toda la información que falta, está bien. O si el cuadro tiene 3 palabras, seguramente va a estar mal. Mi recomendación para la próxima es
no hagas cuadro, textualizá. En vez de, Mm, no sé cuál es el cuadro que hiciste vos, pero si vos pusiste signo, dos puntos, arbitrario, eso reformularlo en el signo lingüístico es arbitrario. Una de las características del signo lingüístico es que es arbitrario, por ejemplo, ¿sí? Y entonces ya sé listo. que esto de la arbitrariedad tiene, o sea, ¿qué relación hay entre signo lingüístico y arbitrariedad? Es que la arbitrariedad es una característica del signo, ¿sí? Bien, vamos a Sí. continuar porque si no se va a terminar de otra hora. Y, bueno, fíjense, más consideraciones generales, ¿sí? La respuesta tiene que tener cierta autonomía en relación a la consigna, es decir que yo como lector o como lectora de las respuestas debería poder leer la respuesta sin tener que estar recurriendo permanentemente a la consigna. Entonces, de esta manera evitaríamos cosas, y acá empiezo ya a trabajar con ejemplos de los que leí en los trabajos que recibí, ¿sí? Y entonces trato de marcar todo lo que aparece que debería ser corregible, ¿sí? Por ejemplo, susure, no sé cómo pronunciarlo, ya traten de empezar a evitar este tipo de cosas, ¿no? Y a eso me refería con la lectura previa a la entrega y la corrección. O sea, así escrito, por supuesto que puede ser que tengamos errores de tipeo, yo también puedo tener errores de tipeo en esta presentación, ¿sí? Pero cuando en el mismo trabajo se repiten varios, o por ejemplo, de esa manera escrito, que está mal, aparece todas las veces de la misma manera escrita en el trabajo, es porque no han leído la bibliografía, no han visto cómo se escribe el nombre del autor, ¿sí? Ujú. Bien, eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la autonomía de la consigna, o mejor dicho, la autonomía de la respuesta. ¿Sí? Fíjense, alguien arranca una respuesta diciendo, Saussure define ambas como parte del lenguaje. Y fíjense, acá no está la pregunta. Si yo les digo, Saussure define ambas como parte del lenguaje, ¿ambas qué? ¿Sí? Eso genera un problema semántico, eso genera un problema como un bache semántico dentro de la respuesta. Saussure define ambas como parte del lenguaje, aclarando que la lengua es la parte social, que va de, bueno, entonces como yo leía Saussure, entiendo que la lengua y después va a hablar del habla son esas ambas, pero no puede estar el ambas antes de decir cuáles son, ¿sí? Entonces, ¿cómo se logra que la respuesta tenga cierta autonomía? Una recomendación para hacer cualquier tipo de respuesta es, en la respuesta, tratar de reescribir, reformular, integrar la pregunta a la respuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso podría ser, cuando Saussure define lengua y habla, plantea que ambas son parte del lenguaje. En definitiva, la pregunta era, ¿qué son no me acuerdo exactamente cuál era la consigna, tengo más abajo, ¿sí? Pero la consigna tenía que ver justamente con definir lengua y habla, ¿no? Bueno, entonces cuando Saussure define lengua y habla, y ahí ya están retomando la consigna, reintegrando la consigna a la respuesta, y ya está, y se elimina ese problema, ¿sí? ¿Me van siguiendo? ¿Tienen alguna duda? Yo acá, como estoy compartiendo la pantalla, no los veo, pero si tienen alguna duda o alguna pregunta, me interrumpen y me dicen, ¿eh? Tampoco veo si hay cosas en el chat. A veces me aparecen, a veces no. Me preguntan, ¿sí? No sé si esto que dice más chat. Perfecto, bien. Bueno, otra cosa que vi que tiene su lado positivo y su lado negativo. En muchas de las respuestas se notaba una copia casi literal del texto de Saussure. Eso me dio una gran alegría, por un lado, porque vi que fueron directamente a la fuente, que es lo que hay que hacer. Ustedes tienen que preparar estos trabajos y sobre todo el examen final directamente desde la fuente, ¿sí? La fuente es, en este caso, el texto de Saussure. Mi clase expositiva, esta clase de Zoom, es un facilitador. En la clase yo lo que intento es, bueno, explicar, tratar de desmenuzar, tratar de bajar un poco el planteo de Saussure para que se entienda, pero siempre la fuente es Saussure, ¿sí? Entonces, bueno, ahora que estamos trabajando con Saussure, el texto, ¿sí? La bibliografía, ustedes tienen que trabajar con eso, ¿sí? Entonces, lo que les decía, por un lado, me da
me pareció buenísimo que estén trabajando directamente con la bibliografía, y en los casos en los que leí, además, me pareció que estaban bien hechos los recortes como para responder a la consigna que tenían, porque también puede ser que uno vaya al texto fuente y recorte cachitos para responder, y esos cachitos que recorta y pone en la respuesta queden desarticulados, ¿no? Bueno, en la mayoría de los casos que vi, que se notaba que era copia literal, de todas formas la copia estaba, digamos, estos recortes estaban bien hechos y estaban bien integrados en un texto nuevo. Buenísimo, buenísimo, porque como respuesta se entendía lo que querían decir, estaban respondiendo bien a la respuesta. Ahora sí, no se olviden de que el final no va a ser a libro abierto, el final va a ser presencial y sin el libro en la mano, o sea que entonces ahí hay un punto en el que van a tener que estudiar. Y acá otro tema que quiero plantear, hay definiciones, tanto de Saussure como de autores que vamos luego, hay definiciones que las van a tener que aprender de memoria seguramente, ¿sí? Yo sé que tenemos una suerte de prejuicio contra estudiar de memoria. No, no hay que estudiar de memoria, porque el que estudia de memoria no razona. Y por supuesto, sí. Nadie, de ninguna manera, a nadie se le ocurriría en su sano juicio pedirles que estudien Saussure de memoria, ¿sí? Pero tanto en Saussure como en otros autores y en otras materias con las que van a tener que trabajar, hay definiciones que sí, que las van a tener que aprender de memoria, porque no existe la posibilidad de la reformulación, ¿sí? ¿Qué sé yo? El signo. El signo es una unidad lingüística formada por dos partes, significado y significante. ¿Qué sé yo eso? ¿Cuántas? No sé si aceptan muchas posibilidades de reformulación, de formularlo de manera distinta, ¿sí? Ahora, no sé, por ejemplo, una definición más larga. Géneros discursivos. Los géneros son unidades relativamente estables de enunciados asociados a una esfera de la praxis humana. Eso es una definición que yo sé de memoria. ¿Sí? La tengo estudiada de memoria, y cuando veamos géneros, si llegamos a eso, se las voy a decir. Ahora, que yo la tenga estudiada de memoria, la sepa de memoria y la repita de memoria, no quiere decir que no la entienda. ¿Sí? De hecho, cuando llegue el momento, yo voy a plantear esa definición y voy a ir explicando parte por parte qué significa. Entonces, o sea, cuando se habla de esto de no estudiar de memoria, de lo que se habla, yo por supuesto que estoy en contra de esto de estudiar de memoria, cuando es un estudio de memoria y que después sobre eso memorizado no se puede hacer ningún tipo de reflexión, ¿sí? O cuando el estudio de memoria es estudiar una página entera de cosas que por ahí ni siquiera me están pidiendo, pero bueno, como está ahí lo estudio, o sea, ese estudio de memoria no, evidentemente no sirve, pero en todas las disciplinas, y sobre todo lo que tiene que ver con las definiciones, piensen que ustedes en la mayoría de las materias, sobre todo al principio, cuando empiecen con las carreras también, van a tener que trabajar mucho con definiciones, y las definiciones a veces no hay mucho margen para reformularlas, las van a tener que estudiar de memoria. Que ustedes estudien de memoria algo no quiere decir después que no lo puedan explicar, o no quiere decir que no lo entiendan. Pueden estudiar la definición de memoria y luego, ¿sí?, hacer una explicación al respecto. Y cuando la pueden explicar quiere decir que está memorizada pero entendida también. ¿Sí? El problema es cuando nos quedamos solo en la memorización. Entonces, ojo con esa historia de, pero yo no estudio de memoria porque el que estudia de memoria no entiende. No, sí, bueno, habrá gente que estudia de memoria y no entiende lo que está diciendo, pero hay cosas que necesariamente se tienen que memorizar, sobre todo al principio, sobre todo en un momento en el que estamos trabajando, empezando a incorporar léxico que a lo mejor no nos resulta muy conocido. Qué sé yo, de pronto aparecen estas palabras de significado y significante definido como huella mental del sonido. Qué sé yo, eso por ahí lo tenemos que memorizar para no decir cosas que estén mal. Y luego explicar qué quiere decir que es una huella mental, ¿sí?, del sonido. Bien. Entonces, eso con respecto a la copia literal, y con respecto a, bueno, algo que está muy cerca de la copia literal, que sería algunas definiciones, saberlas de memoria, pero que después, por supuesto, las puedan explicar. Y bueno, después entramos en un punto en el que hay respuestas que yo no sé cómo es que llegan, no quiero hacer ningún tipo de juicio de valor, pero han llegado respuestas, algunas, por suerte no muchas, del tipo,
Según Saussure, el signo lingüístico es la unión entre un concepto significante y una imagen acústica insignificante. El primero son aquellos elementos que describen algo para que se pueda producir el insignificante, ¿no? Estoy compartiendo pantalla. Bueno. Fíjense que esto es un disparate, ¿sí? Entonces, la verdad es que yo entiendo que la persona que escribió esto no, o sea, no leyó ninguno de los textos que están en la bibliografía, en el campus, porque ni siquiera es un error de tipeo, porque este concepto de insignificante aparece 2 veces, ¿no? En la respuesta. Bueno, por supuesto que también hay un error entre el concepto y significante. Sabemos que el concepto no es la parte del significante en la descripción o en la definición que hace Saussure del signo lingüístico. Entonces, esto lo tomo como ejemplo, evidentemente, de lo que no. Y no sé, no voy a preguntar, no me interesa saber quién es el que o la que escribió esta definición. Lo que sí decirles que ni esta materia, ni ninguna otra del CBC, ni durante la carrera, ni en presencial, ni en virtual, van a poder aprobarla sin leer. A mí esto me da la sensación de que quien contesta esto es porque no leyó nada. Capaz que ha estado en alguna clase y entonces escuchó un poco, a lo mejor en la escucha escuchó insignificante en vez de significante, no sé, no se me ocurre cómo alguien puede llegar a una respuesta así. Lo que sí sé es que esto es poco serio y estamos en la universidad con todos los problemas, con esta virtualidad, con todas las desprolijidades que desgraciadamente tenemos que padecer porque el campus por ahí no anda bien, bueno, pero digamos, estas medio irregularidades que existen y en este momento más por la situación que estamos viviendo, tenemos que tratar de justamente de nuestra parte poner un poquito más, ¿sí? Entonces, de todas formas, respuestas como estas también aparecen cuando hacemos parciales presenciales, ¿eh? Y a mí lo que me hace pensar es que la persona que contesta esto es porque no leyó, o leyó muy mal. Yo creo que es porque no leyó. Entonces, mi recomendación es, si el plan es no leer, chicos, chicas, no sé. Si el plan es no leer, no es por acá. Lo que están buscando no es por acá, porque acá van a tener que leer y mucho, ¿sí? Así que bueno, eso. Que si van a hacer respuestas de este tipo, no pierdan el tiempo ustedes, no hagan perder el tiempo a sus compañeros, porque yo tengo que hacer el comentario, no me hagan perder el tiempo a mí, porque leo las respuestas y la verdad es que no está bueno. Bien. Ahora sí ya nos metemos en la parte más conceptual y sobre esto les pido que estén, bueno, con lo anterior también les pedía que estuvieran atentos, pero con esto, ya que nos metemos en la parte más conceptual y por ahí un poquito más ríspida, también que estén bien atentos, ¿no? Hay algunos errores conceptuales que se han repetido, así que los voy a comentar y de última si tenemos que profundizar un poquito más en eso, lo vamos a hacer. Algunos a la hora de definir lengua lo definieron como desde la perspectiva de Saussure como un sistema o como un medio de comunicación. No, eso está mal, ¿sí? Para Saussure la lengua no es un sistema de comunicación, es un sistema, ¿sí? Pero no un sistema de comunicación. Tampoco es un medio de comunicación. ¿Sí? Recuerden que justamente Saussure separa a la lengua de todo lo que tiene, de lo que eventualmente podría funcionar para comunicar. Eso en todo caso lo deja en el terreno del habla, ¿sí? Él dice, bueno, las manifestaciones lingüísticas como parte del lenguaje, ¿sí? Y dentro del lenguaje va a separar lengua de habla justamente para separar el sistema, algo cerrado sobre sí mismo, formado por signos que están relacionados de una determinada manera y que no tienen nada que ver con la comunicación, ¿sí? De hecho, él dice, bueno, yo puedo seguir teniendo una lengua aun cuando la persona no tiene desarrollada el habla, ¿sí? Incluso él dice, bueno, se pueden estudiar lenguas que no se hablan, como las lenguas muertas. Entonces, está absolutamente separado. Entonces, no, ojo con eso. La lengua es un sistema, sí, pero no un sistema de comunicación. No es un sistema ni un medio de comunicación para Saussure. Esto es desde la perspectiva de Saussure. Acá vamos a ver que después los distintos autores tienen distintas perspectivas y que
sí entiendo que para nosotros, y en un primer acercamiento a un estudio sobre algo que tiene que ver con lo lingüístico, pensar que alguien diga que la lengua no se usa para comunicar suena medio raro, ¿sí? Bueno, después vamos a ver qué dicen otros autores, pero en Saussure, ojo con eso, porque esto se repitió en varios de los trabajos que leí. La lengua no es un sistema ni un medio de comunicación. Es un sistema, sí, pero no es un sistema de comunicación, y mucho menos un medio de comunicación que, bueno, nos lleva también a otro lugar. Después hubo otro problema conceptual. Esto, si tienen dudas sobre lo que estoy diciendo, por favor me preguntan, ¿eh? O por el chat o con el micrófono. Hubo ahí un poco de lío sobre que la lengua es inmutable y el habla es mutable. No, no. Las características de mutabilidad o los principios de mutabilidad e inmutabilidad, Saussure los aplica ambos al signo, ¿sí? Entonces estamos en el plano de la lengua, tanto la mutabilidad como la inmutabilidad en el plano de la lengua, ¿sí? Sí, lo que dice Saussure es que la lengua es homogénea y que el habla es heterogénea, quizás por ahí puede venir la confusión, ¿sí? Pero los conceptos de inmutabilidad e inmutabilidad están asociados al signo. Y si están asociados al signo, por lo tanto están asociados a la lengua, no al habla. Y ahora cuando veamos las respuestas específicas para cada una de las consignas, vamos a ver un poco sobre eso también. Bueno, después esto también es un error que aparece con bastante frecuencia, que es un error, bueno, un poco conceptual y un poco de escritura, ¿no? La lengua está conformada por un sistema de signos. Y ahí entra en juego también cómo encaramos una definición, ¿sí? Vamos, cómo se formula una definición. La lengua no está conformada por un sistema de signos, la lengua es un sistema de signos. O en todo caso la lengua está conformada por signos. Yo no puedo decir que la lengua está conformada por un sistema, porque la lengua es un sistema, ¿sí? No está conformada, sino que es un sistema. Entonces ahí son sutilezas, si se quiere, pero la verdad es que si yo tomo las palabras sueltas, entiendo lo que están queriendo decir, pero si hago una lectura como la que tengo que hacer, ¿sí? Un poco más estricta, si no me gusta la palabra estricta, pero bueno, la lengua no está conformada por un sistema, ¿sí? La lengua es un sistema. Es como si dijera, bueno, vuelvo al ejemplo de taza, creo que había puesto la otra vez. La taza está conformada por un recipiente en el que se pueden poner líquidos. No, la taza no está conformada por un recipiente. La taza es un recipiente, ¿sí? Gato. Un gato está conformado por un animal de 4 patas. No, el gato no está conformado por un animal. El gato es un animal, ¿sí? Quizás con estos ejemplos más cotidianos vemos con más claridad el error a la hora de hacer la definición, ¿no? Un gato no está conformado por un animal, un gato es un animal. Bueno, acá es exactamente lo mismo, la lengua no está conformada por un sistema, la lengua es un sistema, ¿sí? Bueno, después, que quizás este lo podría haber puesto al principio porque aparece con bastante frecuencia y es un error común cuando uno empieza a leer Saussure, después nos vamos poniendo más cancheros con la lectura de Saussure y ya empezamos a ver las diferencias, que no podemos confundir lenguaje con lengua o con habla, ¿sí? Ya sabemos que para Saussure son 3 cosas bien distintas. Si bien por ahí en la vida cotidiana nos pasa que hablamos de lengua y habla y lenguaje como si fuera lo mismo, para Saussure son 3 cosas distintas y tenemos que respetar la terminología que él usa. Y después el último punto de estos errores, de estos conceptos que son erróneos, es decir que la inmutabilidad es sincrónica y la mutabilidad es diacrónica, ¿sí? Y esto lo dejo acá y lo voy a explicar mejor cuando veamos cómo aparece planteados en las respuestas, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? Yo al menos no, estoy corrigiendo gracias a usted. ¿Cómo?
Que yo estoy corrigiendo lo que había escrito, según lo que dice usted, para no equivocarme después. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, bueno, es la idea, sí, que vayan viendo de todo esto que estoy diciendo y la verdad es que todavía no empecé, ¿eh? Esto son consideraciones generales un poco, todavía no empecé con los modelos puntuales que vamos a trabajar, por eso me quiero apurar porque no vamos a llegar, sino. Bueno, esto es una aclaración que es una recontra aclaración y que quiero que les quede súper claro, ¿no? Por un lado, que son modelos de producciones de compañeros y compañeras de ustedes, es decir, que pueden estar acá sus trabajos. Estos no son cosas inventadas, ¿no? Son por mí, es lo que me mandaron ustedes. Y que el objetivo de esta parte de la devolución es prestar atención a las observaciones que vamos a hacer sobre los trabajos, para poder proyectarlas a sus propios trabajos para corregir si es necesario corregir o corroborar lo que ustedes han hecho que esté bien. A ver, yo lo planteo como modelo de respuesta, pero que esté planteado como modelo de respuesta no quiere decir que necesariamente que si ustedes escriben esto en el parcial va a estar bien, ¿no? Porque hay incluso de las respuestas que están un poco mejor, también se podrían corregir un poco, mejorar un poco, ¿sí? Lo que no quiero con esto es que se estudien de memoria con claridad absoluta y sinceridad absoluta, les voy a decir esto que les voy a decir. No quiero que se estudien de memoria este modelo de respuesta porque aparece acá como algo que bueno, que está bien, que podría estar bien como respuesta. No quiero que se lo estudien de memoria y el día del parcial, si la pregunta es diferenciar los conceptos de lengua y habla, vengan y copien de memoria lo que yo les presenté como modelo, ¿se entiende? No quiero que hagan eso. Porque la respuesta tiene que ser una respuesta de ustedes y que esté tomada y realizada y pensada y masticada a partir de la bibliografía. Pero bueno, me parece que está bueno también trabajar, porque como son producciones de ustedes, con las que están más o menos bien, ¿sí? Entonces vamos a empezar con los modelos de respuesta que responden de manera adecuada a la consigna planteada, ¿no? La primera consigna era diferenciar los conceptos de lengua y habla según Saussure. Entonces acá tenemos un compañero o compañera de ustedes que responde esto de la siguiente manera. La lengua es un sistema de signos. Bien, arrancamos bien porque arrancamos con la definición de lengua, ¿sí? O sea, tenemos que diferenciar los conceptos. Es muy difícil diferenciarlos si no los defino, ¿sí? ¿Cómo hago para diferenciar qué es una cosa y qué es otra si no digo qué es cada una, ¿sí? Bueno, antes de eso, fíjense que es un texto, ¿no? No hay cuadro, hay texto. Entonces, la lengua es un sistema de signos, perfecto. Arrancamos con una definición. Es un sistema de signos que expresan ideas que son socialmente aceptadas, pero no implican premeditación ni reflexión, en donde cada elemento está distribuido y organizado para accionar en forma unificada. Ahí marqué el accionar porque no entiendo muy bien qué quiere decir lo de accionar. La define como esencial y homogénea. Acá la define quién, pregunto yo, ¿no? Yo leyendo esto me preguntaría quién, entendemos, ¿no? Que yo ya sé quién, pero cuando yo estoy leyendo esto, la lengua es un sistema de signos, perfecto, la define como esencial y homogénea. Bueno, hay un bache semántico, la define Saussure, evidentemente, ¿no? Como esencial y homogénea y de carácter estable. Se trata de un conocimiento que se encuentra dentro de los hablantes, en sus estructuras mentales, un conocimiento concreto y no abstracto. Es por ello que Saussure la define como psíquica. Esto está muy bien, ¿sí? Van a ver más adelante que hay una confusión entre psíquico y psicológico. Psíquico porque tiene un basamento, ¿sí? Porque está alojada en el cerebro, ¿no? Y por eso no es abstracto. De todas formas hay un poco de mezcla entre lo abstracto y lo concreto, pero no vamos a ser demasiado estrictos en eso, pero en esta definición está muy bien explicado. No es abstracto, es concreto porque está alojado en una parte del cerebro, es psíquico. Mientras que el habla es un acto individual, bueno, acá está. Fíjense que ya acá empieza a diferenciar, ¿no? Habla de lengua como un sistema de signos. Yo señalo señalo la pantalla como si ustedes lo pudieran ver, ¿no? Pero bueno. La lengua como sistema de signos
que son socialmente aceptados, ¿sí? Se diferencia del habla, que es un acto individual. O sea, ahí, fíjense que aparecen estos juegos de contraposición de dos elementos, que aparece mucho en Saussure. Lo social se enfrenta a lo individual, ¿sí? De la lengua dice no hay premeditación ni reflexión, y del habla dice que es un acto voluntario, ¿no? El habla es un acto individual y voluntario, que pone en práctica los signos y códigos que constituyen la lengua. Bien, sí, para hablar, entonces el habla pone en funcionamiento el sistema de la lengua. La define como accesoria y heterogénea, de nuevo, ¿sí? Otra vez esta contraposición, está muy bien esta respuesta en ese sentido. La lengua aparece definida como esencial y homogénea. Estamos distinguiendo la del habla, que para Saussure es accesoria, esencial versus accesoria, homogénea versus heterogénea. Es la práctica. Ah, y acá esto, me lo había subrayado y después se me desubrayó, creo. Es la práctica haciendo la lengua la teoría. Acá ahí ya no fuimos, me parece. No, la lengua no es la teoría. Entiendo que acá, en este ejercicio de contraponer opuestos, claro, práctico sí se opone a teórico, pero la lengua no es algo teórico, justamente porque estamos diciendo que no es abstracto, que está alojado en el cerebro, no es una cosa teórica, ¿sí? Es la puesta en práctica de un sistema, y lo dejaría así, es la puesta en práctica de un sistema, ¿sí? Hay un sistema, un conjunto de elementos que están ahí, alojados en el cerebro, y el habla es la puesta en práctica de ese sistema. La lengua no es algo teórico, ¿sí? Bueno. Entonces, Saussure destaca que el habla es psicofísica frente a lo psíquico de la lengua, y que esto se debe a que debe existir una decodificación dentro del cerebro para transformar las ideas en articulación de palabras, ¿sí? Entonces, fíjense que es una respuesta que en donde aparecen definidos los dos elementos que se están comparando. En definitiva, lo que estamos haciendo al diferenciar es compararlos, y se los está comparando además a partir de rasgos que se oponen, ¿sí? Es una pregunta que no está totalmente copiada de manera literal de la bibliografía, tiene algo de reformulación y está bien. ¿Qué revisaría yo en esta respuesta? Revisaría esto que se llama, bueno, yo lo puse acá como delegación de la responsabilidad enunciativa, y no es otra cosa que decir quién es el que dice las cosas, básicamente por esto que aparece acá, ¿no? La define como, bueno, o sea, esto es Saussure, después más adelante aparece, no es por ello que Saussure la define como, pero no puede aparecer este bache acá. Primero tengo que mencionar a Saussure y después, en todo caso, es por ello que la define, ¿sí? Sí, ya sé que se va a cortar. Termino con esta y ya dejamos para que se corte y se vuelva a conectar. Entonces, ¿qué revisaría esta entonces? Esto, ¿no? De que y esto para todos, porque muchos pasó, que todos hicieron una diferenciación de lengua y habla, por ejemplo, sin mencionar a Saussure. La lengua es esto, 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 y el habla es esto, esto y esto. Y Saussure no aparece mencionado, como si, no sé, si la información lo hubiéramos sacado, no sabemos de dónde, ¿sí? Revisar la terminología, básicamente por esto de accionar. Accionar no me suena a Saussure. Y revisar la puntuación, porque bueno, esto por ejemplo en principio podría haber estado planteado en 2 párrafos, hay oraciones que son un poco largas, pero bueno, son ya detalles por ahí menores. Esto con respecto a esta primera consigna, que responde, como les dije antes, de manera adecuada a la consigna 1, ¿sí? Vamos a ver